Buenas tardes. No, está apagado. Ahí está. Buenas tardes para todos. Damos inicio a la conferencia de prensa del profesor José Arrúa, técnico del Sportivo Trinidense. Gracias. Buenas tardes, profe. Bueno, lo que representa para el grupo volver al triunfo en esta fecha y lo que se puede destacar del equipo también en todo momento que insistió ante el partido. Buenas tardes. Bueno, yo creo que somos justos ganadores, ¿verdad? Creo que cuando arrancó el partido estábamos 11 contra 11, tuvimos las mejores ocasiones, manejamos bien el partido y bueno, después parecía que se venía nuevamente con la expulsión, jugar con 10 hombres y rescatar lo que hicieron los jugadores en cancha, ¿verdad? Yo creo que el poco tiempo, por más que estuvimos con un hombre menos, manejamos bien, no nos metimos atrás. Lo que ingresaron nos hicieron bastante bien, entonces queríamos volver a ganar ante un gran rival como el Luque, que la verdad que viene ahí peleando también y bueno, contento con la victoria que estábamos buscando hace 3 fechas. Buenas tardes, profesor. Para Universo 970, desde tu posición, ¿te pareció que fue expulsión roja justamente la que recibió el capitán esta noche? Estaba mirando ahora la repetición, ¿verdad? Es complicado, son jugadas por ahí que, como estábamos hablando con el cuarto, que el pisotón vamos a tener siempre, ¿verdad? Porque ¿dónde vas a poner el pie? Yo creo que hay que evaluar por ahí si es qué forma va el jugador, porque por ahí si justo puntea y vos querés tocar la pelota, tenés que hacer pie, ¿verdad? Entonces es algo de por ahí que hay que trabajar para evaluar bien, o si no vamos a seguir teniendo muchas expulsiones y el fútbol es de contacto, ¿verdad? Pero hay que medir, creo yo, la gravedad de cómo va para producirse ese pisotón, ¿verdad? Porque la jugada de Beto, yo creo que él quiso pasar la pelota y cuando engancha queda el pie y también el pisotón de Beto, ¿verdad? Entonces, evaluar eso y ver para que no tengamos tanto expulsado, porque cuando hay expulsado baja el nivel de competencia. Profe, ¿qué tal? Para Radio 1 de Marzo 180, antes que nada, felicitaciones por el gran triunfo. Profe, ante los equipos grandes como Olimpia, Cerro, hoy Luqueño, muy buen encuentro del equipo de Trinidense, y lo que nos llamó la atención es que cuando hay un expulsado, muchas veces los técnicos deciden hacer el cambio para ajustar la parte táctica. Pero hoy nos sorprendió porque vos no hiciste ningún cambio al inicio del segundo tiempo y hay que destacar también el valor, el coraje, la entrega del plantel porque hizo un partido de igual a igual hasta que luego quedaron, por supuesto, en igualdad numérica futbolísticamente hablando. ¿Está conforme con esta campaña que están realizando? Porque hoy en día ustedes son escolta del puntero. Bueno, antes que nada, muchas gracias, ¿verdad? Sí, la verdad que estamos muy conformes. Por el nivel de los jugadores, ¿verdad? Hoy teníamos prácticamente 5 jugadores que arrancaron de titular, digamos, ¿verdad? Que estaban fuera. Y el grupo está respondiendo bastante bien, ¿verdad? Hoy, al analizar el partido, bueno, a veces las cosas salen bien, ¿verdad? Siempre el resultado direcciona eso para lo que vos tratás o ves en cancha. No quisimos hacer una 2 líneas de 4, ¿verdad? No queríamos que Luque nos venga encima. Entonces, cuando tuvimos la expulsión hicimos 4-3-2 para inquietarle también al Luque de que no nos vengan encima y no tener por ahí ese peso ofensivo, ya que veíamos que le estábamos generando dudas a los centrales, y rescatar la actitud, el esfuerzo, el compromiso de los jugadores que creo que hoy hicieron un partidazo y estábamos buscando esta victoria. Lastimosamente nos frenamos un poco en los partidos anteriores y bueno, ahora recuperarnos bien después de esta seguidilla de partidos y tenemos un gran rival enfrente que siempre es complicado en su cancha como es 2 de mayo. Una última consulta de mi parte, al menos, profesor. En cuanto al arbitraje de hoy, ¿te pareció que estuvo correcto en todas las decisiones? Porque te hago la consulta porque te vimos protestar bastante, en especial en una jugada que en principio, desde tu óptica, hubiera sido una segunda amarilla para Walter González. Sí, de por ahí, bueno, nosotros como siempre digo, ¿verdad? Estamos también a 1000, ¿verdad? No tenemos las repeticiones. Estuve hablando ahí con el cuarto sobre lo que habíamos hablado anteriormente de los pisotones que hay, ¿verdad? Y siempre va a haber pisotón. Creo que hay que medir de por ahí la intención o cómo fue ese pisotón, ¿verdad? Antes era una amarilla esto y continuaba, ¿verdad? Pero después el VAR llama
y ahí se viene la expulsión, ¿verdad? Y lo de Walter sí me pareció también como para una segunda amarilla, porque el contacto todavía no vi, pero a lo que me quedó ahí enfrente a la banca fue que el contacto viene arriba también, ¿verdad? Pero bueno, en el penal era claro que Ney anticipa la pelota y cobra falta, ¿verdad? Entonces se pueden equivocar, ¿verdad? Pero a veces de tanto que también nosotros estamos al 100, nos vamos un poquitito ahí al costado para tirar agua a nuestro molino, como normalmente se dice, ¿verdad? Pero en el penal estuve muy convencido porque se vio demasiado bien que Ney puntea la pelota y que ahí viene el contacto, ¿verdad? Entonces por ahí a veces te molesta un poco las tomas de decisiones ahí dentro de cancha, pero así como nosotros nos equivocamos, ellos también se pueden equivocar. Estamos por finalizada la conferencia. Muchas gracias a todos.